Elaborar un presupuesto de gastos. Si queremos ahorrar, hablamos de crear un activo para poder llegar a obtener un ingreso pasivo. Seguimos agregando herramientas en lo que sería una planificación financiera. Igual todos estos temas, si quieres ahondar, podés comunicarte por medio de la página de consultor financiero en la parte de contactos o por email a santiagotomous@gmail.com. Bueno, volviendo al tema. Sabemos que necesitamos de un ahorro. Este ahorro va a salir a partir de trabajar sobre nuestros ingresos o nuestros activos y sobre nuestros egresos y nuestros pasivos. Hoy vamos a avanzar en lo que es un presupuesto de gastos. Este presupuesto de gastos es, como dije antes, una herramienta para la planificación. Vamos a tratar de ordenar lo que son las distintas erogaciones que estamos teniendo actualmente para de ahí poder proyectar. Por la pregunta básica sería, ¿cómo elaboro este presupuesto de gastos? Bueno, puedo saber exactamente en qué gasto durante el mes, pero si fuera así, ya estoy realizando una planificación. Supongamos que nunca lo he hecho. Bueno, comenzaré registrando los gastos de consumo si es que no recuerdo los gastos usuales que tengo que realizar. Después de poder trabajar en lo que es la registración de gastos y tener una verdadera noción de lo que son mis gastos a nivel mensual, mis gastos a nivel semanal, mis gastos a nivel diario, es que vamos a poder analizarlos y después poder proyectarlos mínimo a 3 meses. Lo ideal sería en una planificación financiera llegar a los 12 meses. Pensemos en 6, sobre todo si la economía es inflacionaria. Vuelvo a repetir, si no recuerdo cuánto es lo que gasté el mes pasado, sentándome lápiz y papel para transformarlo luego en un Excel, lo que haré es comenzar ahora a registrar. Más vale comenzar tarde, pero comenzar que no realizarlo nunca, porque si no tengo noción en qué gastos no voy a poder estar controlando esos gastos. Por ejemplo, comienzo con un vehículo. ¿En qué gasto cuando tengo un vehículo? Y pondré en el ítem vehículo cuánto gasto en combustible, cuánto proyecto de gasto de acuerdo a mi uso durante el mes, seguramente vinculado con el pasado. Pero si no lo sé, comenzaré a considerar cuánto me rinde cada vez que pongo una cierta suma de combustible, un tanque, medio tanque, 10.000 pesos, lo que corresponda. Si hago esto, voy a tener una proyección de mi uso de combustible a nivel mensual. ¿Cuánto gasto en seguro? ¿Cuánto gasto en patente en los meses que debo pagarlo? ¿Cuánto pago en una cochera si es que debo pagarla? El mantenimiento. Ejemplo, la limpieza del propio vehículo. ¿Mm? Entonces ahí voy a tener un montón de gastos que quizás no había considerado, que están directamente vinculados con el vehículo, o no los había ordenado y sabía, y había obtenido cuánto es el presupuesto mensual por tenerlo, más allá del costo de oportunidad, que muchas veces después de calcularlo podemos obtener la comparación entre tener un nuevo vehículo y el gasto que me lleva el sustituirlo por un medio de transporte urbano u otra alternativa que exista. Pero bueno, ahora ya sí sé cuánto es mi gasto y es en ese rubro en particular, vehículo. Pero después tendré cosas básicas, cuánto gasto en alimentos y manejarme con un presupuesto. Voy a gastar 20.000, voy a gastar 10.000, voy a gastar 50.000 por día. ¿Cuál es mi gasto? Eso me llevará a un valor mensual de, si fuera 10.000, 300.000, pero si fueran 20.000, 600.000 por mes, por el hecho de alimentarme. Por supuesto que alguno me dirá, pero necesito hablar de 5 por día o de menos. Bueno, veremos si es que eso es posible dada la economía en la cual estamos viviendo. Vestimenta, lo mismo, un presupuesto. Eliminando de esta manera, ¿qué cosa? La compra impulsiva, la tarjeta de crédito, la mentira de que no estoy gastando y después sí lo estoy realizando porque debo bajar los resúmenes. Pero antes de llegar a los servicios financieros, servicios en general, ¿cuánto gasto en comunicaciones? Por ejemplo, celular, en internet, etcétera, qué servicio estoy contratando, si realmente utilizo ese servicio, cuánto uso en esparcimiento, ejemplo, un servicio de streaming como lo que es un Netflix o Star Plus o el servicio que corresponda. ¿Cuánto pago de impuestos a nivel mensual? ¿Soy monotributista? ¿Soy autónomo? ¿No pago impuestos supuestamente? Bueno, tendré
entre los servicios de domicilio, pero al mismo tiempo tendré los impuestos que corresponden, un TGI como una tasa a nivel municipal, un impuesto inmobiliario y otros como la vida social. Entonces voy empezando a generar distintos ítems importantes que van a ir agrupando montos de dinero que después analizaremos. ¿Cuánto gasto en salud? En una obra social, en medicamentos, etcétera, en gastos que va a ser difícil de sustituir, pero debo observar para tenerlos dentro del presupuesto. ¿Cuánto de ayuda a terceros si es que realizo ayuda a terceros, familiares, amigos a los cuales asisto? ¿Cuánto en educación? Y sí, después un rubro grande en muchos casos, otros no, que es el de servicios financieros. ¿Cuánto pago de tarjetas de crédito? Quizás no gaste mucho en todos los otros rubros porque todo lo llevo a una tarjeta, débitos automáticos. Bueno, ¿cuánto es? Por un lado los servicios y que van en débitos automáticos. La recomendación siempre es quitarlos de débitos automáticos para que se haga más dificultoso el aumento de la compañía hacia mí. Pero por otro lado, ¿cuánto pagó de servicios financieros? Una tarjeta, aunque la pague en el total, si no la pago el día del vencimiento, me va a generar intereses y quizás no lo tengo en cuenta y gasto 20.000 pesos de más por pagar las totales de la tarjeta, pero no en los días del vencimiento inicial. Eso implica que ya me estoy financiando. Y si esos intereses tienen IVA, y de golpe se me fueron 25 o 30.000 pesos en pagar la tarjeta, pero fuera de el día del primer vencimiento. Uso un Excel y me encuentro cuánto es mi presupuesto de gastos y ahí podré entender cuánto es lo que puedo ahorrar en base a mi ingreso y estos gastos. Y quizás me encuentro que desahorro, quizás me encuentro que estoy teniendo gastos innecesarios en un financiamiento que no sería de esa manera necesario porque tengo los ingresos para poder cancelarlos y no genero intereses para compensar los intereses que me están cobrando. Entonces tengo un perfil de mi gasto y en base a ese perfil de mi gasto voy a poder trabajar. Primero obtendré ese mes, después proyectaré, si es posible, como dije antes, trabajémoslo un promedio de 6 meses. Es muy difícil proyectar una economía inflacionaria, debería ajustar por inflación los rubros. Lo ideal, y esto se va retroalimentando continuamente, sería 12 meses. Ya pasar a un mes es un avance. Pasar a 3 meses ya es pensar mi vida de acá a 3 meses. Y ojo, el presupuesto no es nada más que para elaborarlo. Vamos a ver, si conozco mis gastos, puedo empezar a planear. Puedo ver cómo es que estoy financiando ese gasto para reducir el costo financiero. Puedo pensar en cómo poder reducirlos. Por ejemplo, puedo empezar a clasificar los gastos en los que son superfluos y como mi objetivo es ahorrar, eliminaré los gastos superfluos. Ejemplo, gastos que empiezo a notar que realizo en kioscos, en compras compulsivas, en elementos son totalmente insustituibles, desde las comidas afuera innecesarias o roticería pueden ser sustituidas por la elaboración, planificando a nivel semanal, utilizando, por ejemplo, un freezer. Y me va a decir, pero de esa manera no vas a ahorrar. Pensémoslo en flujos a nivel anuales. Si me encuentro que estoy gastando de más 100.000 pesos que podría sustituir, eso implica que puedo estar trabajando con un ahorro a nivel anual, sin pensar en inflación en 1.200.000. Si al mismo tiempo ese dinero fuera ahorro, lo puedo colocar a tasa de interés y pensemos en una economía sin inflación de un 10%, voy a encontrar que van a ser más de 1.400 a final del año. Porque el primer mes voy a tener un ahorro que voy a estar llevando durante 12 meses con intereses. Después veré cómo lo puedo reducir y además cómo aplicar esos ahorros. Pero pensando por esta primera etapa, que es la presupuestación y planificación, ya voy a tener un avance muy importante en mi trabajo de construir un activo para lograr luego una independencia financiera. Bueno, cualquier consulta la puedo realizar en la página web de consultorfinanciero.com.ar, por email a santiagotamoso@gmail.com y si no, debajo de este video, cualquier sugerencia, comentario es bien recibido.